Bien, muchas gracias. Por favor, si me confirman que está todo bien, se ve bien, se escucha bien, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Si hay cualquier problema, me avisan oportunamente. Quiero partir agradeciendo a Doha de Latinoamérica por hacernos esta invitación. Yo básicamente les quiero hablar sobre la evidencia que hemos recolectado en relación al efecto del COVID-19 durante el embarazo, ¿ya? Y cómo proyectamos nosotros ahora nuestra investigación también tratando de ver cuál es el potencial efecto de ese periodo pandémico sobre la gestación y sobre el neurodesarrollo de esos niños y niñas nacidos en aquel momento, ¿ya? Entonces, básicamente desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 se tuvo especial cuidado o alerta en cuanto al efecto que podía tener esta enfermedad sobre las mujeres en gestación, dado la vulnerabilidad particular, ¿cierto?, del periodo gestacional en función a los potenciales efectos que un virus, sobre todo un virus respiratorio o cardiorrespiratorio como el SARS-CoV-2 podía tener durante este periodo. Y desafortunadamente la hipótesis y teoría que se tenían al comienzo han sido confirmadas en cuanto a que efectivamente las mujeres en gestación fueron mayormente vulnerables a la infección viral por SARS-CoV-2 y también fueron más vulnerables a desarrollar la enfermedad de COVID-19 con mayor severidad, ¿ya? Y eso ha podido ser confirmado ya con evidencia multicéntrica, ¿cierto?, en distintas partes del mundo a través de estudios clínicos, donde se pudo corroborar de que efectivamente el COVID-19 durante el embarazo aumentó la mortalidad materna, esto especialmente en Latinoamérica, el sur de Asia y en el norte de África. Hubo un aumento significativo de la morbilidad severa, neonatal y perinatal. Hubo un aumento, ¿cierto?, en la admisión a unidades de cuidado intensivo de mujeres gestantes con COVID-19, esto por la gravedad, ¿cierto?, del cuadro de COVID-19 y la necesidad de ventilación mecánica. Y también se destaca que varios estudios ya han demostrado que durante el periodo pandémico, sobre todo durante las primeras olas de pandemia previo a la vacunación, hubo un aumento muy significativo del estrés materno, especialmente esto documentado como aumento de los niveles de ansiedad y depresión perinatal, en el periodo prenatal y también en el periodo postnatal, ¿ya? Y hay que destacar que este estrés materno ha sido registrado, por ejemplo, en este estudio de Mezquita y colaboradores, donde hay evidencia del efecto del COVID sobre el estrés materno, especialmente en Hispanoamérica y Latinoamérica, es decir, en España y también en evidencia recolectada en Brasil y en Chile principalmente. Ya se ha demostrado que efectivamente hubo un periodo de mayor estrés que sufrieron las mujeres dado por la enfermedad y dado por las condiciones pandémicas. ¿Mm? Entonces, desde el comienzo de la pandemia, nosotros como somos un laboratorio en que hemos estudiado a lo largo del tiempo fundamentalmente la función de la placenta en diferentes condiciones, nos hicimos la pregunta de cuál era el potencial efecto que tenía el SARS-CoV-2 o el COVID-19 sobre la placenta, y esto dado por el efecto que ya se sabía que la enfermedad causaba en las personas, es decir, este aumento de la inflamación sistémica, el aumento de la activación inmune, especialmente materna, obviamente en el caso de la gestación, y este aumento también significativo del estrés materno. Y nosotros quisimos saber cuál era el efecto que potencialmente podrían tener estas condiciones sobre el funcionamiento de la placenta relacionado particularmente con las alteraciones vasculares, con el estrés oxidativo y con el estrés nitrosativo. Hay que decir que al día de hoy hay múltiples publicaciones que han mostrado que efectivamente la infección por SARS-CoV-2 materna generó alteraciones vasculares en la placenta, representadas estas como menor densidad de capilares en vellosidades coriónicas, es decir, menor formación de vasos, alteración de los vasos sanguíneos, alteración de la membrana vasculosincicial y también presencia de trombosis, ¿ya?, en vasos sanguíneos de la placenta, ¿ya? Y nosotros, uno de los trabajos que hemos querido hacer tiene que ver con estudiar el efecto que tuvo el COVID-19 sobre la expresión de una enzima en particular que se llama NADPH-oxidasa 4, que es una enzima relevante para la generación del estrés oxidativo. Ya la función de la NADPH-oxidasa 4 fundamentalmente es producir superóxido, que es una molécula relevante para generar mayor estrés oxidativo en distintos tejidos, ¿ya? Y acá lo que nosotros hemos podido hacer con muestras de placenta recolectadas de mujeres que fueron negativas para SARS-CoV-2
y mujeres aquí tenemos que tuvieron síntomas leves o asintomática para COVID-19. Ahí no vimos mucha diferencia en cuanto a la expresión en placenta de NADPH oxidasa 4, pero sí aquí vimos en los casos severos de COVID-19, vimos un aumento muy Diana, significativo de la expresión de NADPH oxidasa 4 en estas muestras de placenta, ¿ya? Si eso lo hacemos semi-cuantitativo, ya podemos ver que efectivamente en los casos severos de COVID-19 nosotros encontramos un aumento significativo de la expresión de NADPH oxidasa 4 en placenta comparado con las mujeres negativas o las asintomáticas, es decir, positivas para el virus, pero asintomáticas ya para la enfermedad COVID-19. Entonces esto nos muestra que efectivamente podría haber potencialmente un aumento del estrés oxidativo en la placenta de mujeres que tuvieron COVID-19. Si vemos el detalle, este aumento de la expresión de NADPH oxidasa 4 se ve en el sincito trofoblast, ¿cierto?, de las vellosidades coriónicas, y también lo vemos en el endotelio fetal de los capilares fetales de la placenta. Por lo tanto, tenemos una mayor producción potencialmente de estrés oxidativo a nivel de o proveniente del efecto de lo que produjo, digamos, el aumento de entendemos, la inflamación y el estrés desde la sangre materna, pero también tenemos un aumento de estrés oxidativo en vasos que señalizan, o en células, digamos, que generan moléculas que señalizan hacia la circulación fetal. Otra enzima que nosotros hemos estudiado a lo largo del tiempo es la sintasa del óxido nítrico endotelial, ¿ya? Esta enzima es la encargada de producir óxido nítrico en distintos vasos, ¿cierto?, de nuestro sistema. Particularmente en la placenta, la ENOS es muy importante porque genera óxido nítrico durante todo el desarrollo de la gestación, y también en condiciones patológicas se ha podido relacionar con estrés oxidativo y estrés nitrosativo. Es decir, ya tiene un rol dual, ¿ya? La sintasa de óxido nítrico endotelial. Es decir, en buenas condiciones produce óxido nítrico que es beneficioso y genera vasodilatación, pero en condiciones adversas también puede contribuir al estrés, ¿ya?, oxidativo y nitrosativo. Y efectivamente lo que vemos nosotros acá en nuestra placenta es que la ENOS está mayormente expresada, al parecer, en los casos de COVID-19 severos, también en los asintomáticos, en comparación ya con las mujeres que fueron negativas para el SARS-CoV-2, ¿ya? Y eso en el análisis semi-cuantitativo se puede ver ahí que efectivamente hay un aumento significativo de la expresión de ENOS, ¿ya?, en los casos severos para COVID-19. Entonces, como se sabe que la combinación de superóxido proveniente de NADPH oxidasa 4 más óxido nítrico proveniente de heno puede generar peroxinitrito, lo otro que quisimos ver es si efectivamente podíamos registrar un aumento en esta placenta de los niveles de nitrotirosina, ¿ya? Ya que el peróxido nitrito lo que hace es modificar, ¿cierto?, a las proteínas en los residuos de tirosina, y ese es un marcador de estrés nitrosativo, ¿ya? Y efectivamente lo que hemos visto es un aumento muy, muy significativo y marcado ya de estrés nitrotirosina en las placentas de las mujeres con COVID-19 severos comparado con las negativas, sobre todo, y también con las asintomáticas, ¿ya? Este es un trabajo que todavía estamos desarrollando, ya estamos sumando más antecedentes para generar la publicación, pero lo que nos está mostrando es básicamente que en los casos, sobre todo de COVID-19 severos, que nosotros pudimos recolectar en esas placentas, se puede determinar que hay un aumento muy significativo de enzimas que producen estrés oxidativo, y en combinación con óxido nítrico se estaría produciendo estrés nitrosativo, ¿ya? Este peroxinitrito es bastante dañino, digamos, para la función de diferentes proteínas y también a nivel genético en cuanto a las modificaciones que puede producir, ¿cierto? Cuando hablamos del desarrollo gestacional y el programming fetal, ya que todo lo que, ¿cierto?, lo que nos mencionaron antes, tanto Cristiane como Erika, ¿ya? Entonces, estas moléculas oxidativas, ¿ya?, pueden estar generando toda una modificación. Ya pensamos nosotros obviamente en etapas del desarrollo donde es importante ya mantener un equilibrio entre los niveles de tanto oxidante como antioxidante, ¿ya? Entonces nosotros pensamos en que hay una alteración, ¿ya? Y de hecho lo que hemos planteado es que las condiciones, sobre todo de mayor severidad del COVID-19, que están asociadas a mayor inflamación, a mayor actividad del sistema inmune, ¿ya?, y estrés oxidativo en general, sistémico,
repercuten o pudieron haber generado un aumento también del estrés oxidativo y nitrosativo a nivel placentario por el aumento de la expresión de estas enzimas, generando mayor aumento de estas moléculas prooxidantes, especialmente el peroxinitrito. Por lo tanto, las preguntas que nos hacemos o que nos hicimos ya en ese momento era si efectivamente esto modifica de alguna manera los mecanismos de señalización, ¿ya? Y de regulación, ya, de la expresión de genes o de función proteica a nivel del feto, ¿ya? Porque como mostraba, tenemos aumento de estas moléculas en la placenta y también en los vasos sanguíneos, en las células que forman los vasos sanguíneos fetales de la placenta. Por lo tanto, podemos tener aumento de señalización de estas moléculas prooxidantes a nivel fetal. Y nos hicimos la pregunta de si efectivamente podría estar esto asociado con el neurodesarrollo, especialmente porque los casos de mayor severidad de COVID-19 ya se registran especialmente en el tercer trimestre del embarazo, ¿ya? Es decir, mujeres que se infectaron en el tercer trimestre del embarazo presentaron mayor severidad ya de estos cuadros en comparación con las que se infectaron en etapas más tempranas del embarazo. Y en este tercer trimestre del embarazo especialmente nosotros tenemos que se desarrollan procesos de neurodesarrollo muy relevantes, ¿cierto? Eh, para el desarrollo posterior ya de ese recién nacido en cuanto a sus capacidades de generar un desarrollo o un neurodesarrollo saludable. ¿Ya? Entonces, en el tercer trimestre tenemos la sinaptogénesis, la gliogénesis, la mielinización. ¿Ya? Es decir, pueden haber alteraciones ahí que no generen un problema estructural a nivel cerebral, pero sí generen un problema funcional importante, ¿ya? Que esté asociado a alteraciones, ¿cierto?, al mediano plazo con mayor riesgo de retraso en el neurodesarrollo, ¿ya? Y eso es algo que se ha postulado, no tan solo por nosotros, sino aparecieron publicaciones también tempranas en donde se recopilaba esta evidencia de que efectivamente el COVID-19 generó una inflamación sistémica que va a impactar en la placenta, como yo les mostré recién, es decir, generando mayor estrés oxidativo y estrés nitrosativo a nivel placentario, y por la evidencia que también se tiene de otras enfermedades, ¿ya? Que generan cuadros similares, como la preeclampsia, por ejemplo, y la preeclampsia severa, ¿ya? Con la evidencia de esa enfermedad es que se ha postulado que efectivamente este cuadro de mayor inflamación y estrés oxidativo placentario puede generar potencialmente alteraciones del desarrollo a nivel cerebral fetal, ¿ya? Generando mayor estrés oxidativo a nivel fetal, alterando la sinaptogénesis, alterando el desarrollo funcional del cerebro del feto, y eso generando mayor riesgo posteriormente en los niños y niñas de tener alteraciones del neurodesarrollo, que se puedan diagnosticar, ¿cierto?, luego en los 3 o 4 años de edad, como déficit atencional, mayor hiperactividad, mayor trastorno de espectro autista o incluso enfermedades o alteraciones un poco más severas del neurodesarrollo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se ha planteado, ¿ya? Que podría haber generado este cuadro de, de, de alteración y de estrés oxidativo y nitrosativo, ya que se generó en gestaciones afectadas por el virus SARS-CoV-2. Y de hecho, actualmente ya apareció alguna evidencia, ¿ya? Que muestra que, por ejemplo, acá que en niños, luego de un año de nacido, ¿cierto?, de embarazo con COVID-19, tienen un mayor riesgo, ¿ya? De tener algún tipo de desorden del neurodesarrollo, ¿ya? Un 1,86 veces de aumento ya en el riesgo de tener alteraciones en el neurodesarrollo. Y lo más importante de esta publicación, creo yo, que también destacan que si se consideran solamente las madres que se infectaron del virus en el tercer trimestre, ese riesgo aumenta a 2,3 veces, ¿ya? Es decir, se confirma un poco, ya, preliminarmente, todavía necesitamos más información, pero que la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo genera un mayor riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo luego de un año, ¿ya? O más de nacido de estos niños, y que la infección en el tercer trimestre, al parecer, genera más riesgo que infecciones durante el primer o segundo trimestre del embarazo. Entonces, en resumen, ya de esta evidencia hay que decir de que efectivamente durante el embarazo hubo un mayor riesgo de, primero, de infectarse por SARS-CoV-2 y segundo, de desarrollar el COVID-19 con mayor gravedad, afectando obviamente la salud materna y también fetal y neonatal, ¿ya?
En la placenta, como les mostraba yo, tenemos evidencia de que efectivamente el virus produjo un aumento de estrés oxidativo y de estrés nitrosativo por el aumento de presiones de NOx 4 y enos, ¿ya? Eh, este aumento del estrés nitrosativo, pensamos nosotros, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, podría tener que ver ya con alteraciones a nivel del neurodesarrollo fetal. Hay cierta evidencia que luego de un año de nacido estos niños pueden tener efectivamente mayor riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. Y se plantea ya tanto de nuestra parte como de otro grupo de investigación que es necesario obviamente seguir observando lo que está pasando con niños nacidos, niños y niñas nacidos durante los periodos pandémicos, ya, y especialmente obviamente quienes fueron nacidos de gestaciones con evidencia de tener infección por SARS-CoV-2. ¿Ya? Y de hecho, ya lo que se plantea, ya este cuadro complejo, ya donde tenemos que, como yo les mostré, hay evidencia de esta placentitis, es decir, de esta inflamación entre oxidativo y trombosis de la placenta, asociada principalmente a mayor severidad del cuadro COVID-19, eso directamente relacionado con el aumento de la mortalidad y morbilidad materna ya durante el periodo de COVID-19 y también asociado a la mayor morbilidad neonatal y perinatal. Y tenemos además evidencia de que hubo un aumento por las condiciones pandémicas de las alteraciones de salud mental materna, ¿ya? Y si nos vamos a la diferencia entre las diferentes regiones geográficas del mundo, ya encontramos que especialmente para las mujeres en Latinoamérica el impacto de la pandemia al parecer pudo haber sido más severo dado las condiciones de mayor desigualdad, ¿ya? De pobreza multidimensional, de algunas barreras, ¿cierto?, para acceder adecuadamente a los servicios de salud y esto relacionado con la desigualdad, ¿cierto? La desigualdad económica que afecta principalmente a mujeres, ¿cierto? En nuestros países de Latinoamérica. Y evidentemente eso a mujeres embarazadas durante ese periodo, ya pensamos que eso pudo haber generado ya toda una condicionante asociada al aumento de las alteraciones de salud mental y asociada quizás también a la mayor severidad del cuadro. Y eso genera toda una serie de combinaciones de elementos que se pueden recopilar en este concepto de la sobrecarga alostática, ¿ya? Y ahora brevemente me voy a referir un poco a eso de la sobrecarga alostática, porque es lo que actualmente también nos está interesando investigar de alguna manera, ¿ya? Y básicamente la alostasis ya es un proceso en el cual los organismos tratan de ajustar su sistema ya para eventos, diferentes tipos de eventos ya predecibles o no predecibles, ¿ya? Es decir, se trata de un proceso en donde los diferentes sistemas de nuestro cuerpo tratan de alguna manera, adaptarse activamente a las condiciones que se pueden producir y la carga alostática tiene que ver con el estrés, ya básicamente, o la tensión que se produce en los diferentes sistemas del organismo como respuesta a estos cambios ya que se pueden dar desde el ambiente, ¿ya? Y que afectan a los distintos mecanismos fisiológicos de adaptación, ¿cierto? Que particularmente en el embarazo obviamente sabemos que son muy complejos, ¿ya? Los mecanismos de adaptación, ¿cierto? Las propias condiciones de la gestación, por lo tanto creemos que hay una carga alostática que puede estar asociada también específicamente al proceso gestacional, sobre todo si se dan condiciones de mayores alteraciones, ¿ya? Entonces, la totalidad de condiciones, todas las condiciones en las cuales nosotros vivimos, incluidas no tan solo las condiciones biológicas, sino también las condiciones sociales, las condiciones económicas, generan, ¿cierto?, todo un cuadro que permite desarrollarse en salud o generar un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad. Por lo tanto, se plantea de que la sobrecarga alostática, ¿ya? Es un marcador importante para conocer cuál es el efecto del estrés crónico durante un periodo de tiempo, ¿ya? Que puede ayudar a predecir o a determinar ¿ya? Cuál va a ser el efecto a largo plazo sobre la salud o la enfermedad de estas personas que están ¿ya? Expuestas a esta mayor sobrecarga alostática. Y la mayor evidencia de que la sobrecarga alostática genera un efecto a largo plazo se ha recopilado sobre todo en cuanto a enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces ahí nosotros hacemos una asociación entre la sobrecarga alostática y la evidencia que hay enfermedades cardiovasculares, con la evidencia que tenemos también de que las alteraciones durante la gestación ¿ya? Están asociadas también a mayor riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, y la evidencia actual que también se tiene de que el COVID-19 particularmente es una enfermedad
no tan solo respiratoria, sino cardiovascular, es decir, que produjo alteraciones sistémicas vasculares, ya que pueden repercutir también en mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular posterior a haber tenido, ¿cierto?, la enfermedad de COVID-19. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el embarazo por sí mismo ya es una condición donde se sufre una serie de necesidad de adaptarse a diferentes condiciones. Eso puede generar una carga alostática o una sobrecarga alostática dependiendo si se acepta o se pueden enfrentar estos cambios, ¿cierto?, de buena manera o de manera inadecuada. Y lo que planteamos básicamente es que el COVID-19 como enfermedad, por la inflamación y todas las alteraciones neuroendocrinas y placentarias que produce, genera un mayor una mayor carga y una mayor sobrecarga alostática durante el embarazo y que las propias condiciones pandémicas, no tan solo lo biológico del virus, sino las condiciones pandémicas, sociales, ambientales, etcétera, también contribuyen o habrían contribuido a generar esta sobrecarga alostática, ¿cierto?, durante el periodo gestacional. Y hay algunos antecedentes que muestran no de sobrecarga alostática, sino, por ejemplo, que la depresión prenatal en mujeres embarazadas, evidentemente, genera un mayor riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares, específicamente de alteraciones isquémicas cardíacas a 2 años posterior a haber tenido el parto, ¿ya? Hay otra evidencia que relaciona el estrés materno con el volumen del hipocampo en los recién nacidos, ¿ya? Y ese es algo que voy a pasar rápidamente aquí, pero está asociado también al perfil y a los scores de desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, es decir, menor desarrollo hipocampal, menor desarrollo socioemocional. Y aquí voy a terminar ya. Nosotros tenemos un proyecto recién adjudicado ya por los fondos nacionales de investigación acá en Chile para básicamente investigar cuál es el potencial efecto que tuvo el COVID-19 durante el embarazo relacionado con esta sobrecarga alostática sobre la salud tanto de madre y de niño y de la diada ya materno-infantil en el momento actual, ¿ya? Es decir, nuestro modelo plantea que nosotros hipotetizamos de que hay una mayor sobrecarga alostática durante el periodo de embarazo, durante la pandemia, por diferentes condicionantes, y que 3 o 6 años y después eso lo podemos ver o eso puede haber repercutir en un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular materna, en un aumento en las alteraciones en el neurodesarrollo de los niños y las niñas, y también potencialmente en una alteración en la relación incluso materno-infantil, ¿ya?, que puede haber sido afectada tempranamente por las condiciones pandémicas durante las primeras etapas, ¿cierto?, del periodo postnatal. Y lo último, entonces lo último, hay una pequeña evidencia ya que está surgiendo con otros estudios en otras partes que están también haciéndose las mismas preguntas que nosotros, ¿ya? Y acá hay un estudio piloto donde trataron de abordar también cuál es el efecto COVID-19 como pandemia, ya, sobre el neurodesarrollo. Y efectivamente encontraron una alteración en este cohorte pandémica entre personas expuestas a COVID-19 y otras no expuestas. Encontraron alguna diferencia asociada como a la capacidad de regulación, ¿ya?, de los niños a edades tempranas y el desarrollo del sistema motor, ¿ya? Y estos investigadores dicen que su evidencia muestra que pueden haber efectivamente alteraciones por haber estado expuestos de alguna manera, no tan solo infectados, sino expuestos a las condiciones pandémicas. Puede haber alguna alteración en varios dominios, ¿cierto?, del desarrollo o del neurodesarrollo de los niños y las niñas, ¿ya? Y eso es lo que quería hablar. Lo último solamente de agradecimiento, y agradezco a Doha, ¿cierto?, por la invitación y a ustedes por la atención. Muchas gracias.